Cuando ya lo tengan, se van poniendo de pie. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, del versículo 28 al 33. Vamos a leer alternadamente. Lucas capítulo 1 del 28 al 33 y después el versículo 42. Y dice así la palabra de Dios. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oremos en esta tarde. Padre, en esta hora, primeramente te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nos permites estar en este lugar para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has traído con bien a este lugar. Gracias porque nos permites adorarte. Gracias porque nos has dado este lugar para adorar y bendecir tu nombre. Y en esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra y te pedimos que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que tú hables a nuestro Espíritu en esta tarde, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control, quita todo estorbo que el enemigo quiera poner, quita todo cansancio, quita todo sueño, quita toda distracción, y que nuestros oídos sean abiertos para que podamos escuchar el mensaje de tu palabra, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver más allá de lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias en esta tarde y dejamos el control a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar? Le puse por título: Madre, diseño perfecto. Vemos el ejemplo de María. Vamos a hablar acerca de ella, pero sin antes iniciar por entender por qué el tema, ¿no? Madre, diseño perfecto. Dios no hace las cosas al azar y porque se le ocurrió, sino que Él tuvo en su mente siempre ese diseño perfecto por el cual creó al hombre. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 2. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Primero vamos a leer el versículo 7, de ahí nos pasamos al 21, 22 y 23 del capítulo 2 de Génesis, que dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vemos aquí en estos versículos que Dios
hizo al hombre, dice, del polvo. Pero a la mujer ya no la tomó del polvo. ¿De dónde la tomó? De la costilla. ¿Y la costilla qué es? Un hueso, ¿verdad? Vemos que en nuestro físico, hombres y mujeres somos diferentes, porque Él nos diseñó a ambos con un propósito. No solo nos diseñó a ese va, sino que primero hizo a Adán. ¿Para qué? Mientras él convivía, estaba ahí en el Edén, convivía solo con los animales, pero él no había alguien que se pareciera a él. Y Dios quería que él entendiera que necesitaba de alguien igual a él, porque veía a los animales ahí dando vueltas y los veía en parejitas, ¿verdad? Pero él estaba solo. Dice la palabra de Dios que después de esto lo hizo caer en un sueño profundo. Y entonces ya no tomó a la mujer del polvo, sino la tomó del hueso. ¿Por qué? El hueso es más resistente y tenía que ser parte del hombre. Por eso después encontramos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En ese tiempo todavía no había padres porque Adán era el primer hombre. Sin embargo, Dios ya le estaba diciendo cómo era el diseño, cómo es que iba a funcionar la familia, porque los creó para que fueran un matrimonio. Y de ahí el propósito de Dios era que se multiplicaran ellos. Es por eso que hombre y hombre no se pueden multiplicar, ¿verdad? Ni mujer con mujer tampoco se pueden multiplicar. Siempre ese fue el diseño de Dios, un hombre y una mujer, para que se pudieran multiplicar sobre la faz de la tierra. A la mujer la hizo en este aspecto en su cuerpo resistente, aunque sabemos que físicamente los hombres tienen más fuerza, ¿verdad?, para hacer labores que una mujer no puede realizar, como cargar objetos pesados, ¿verdad? Los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Hay sus excepciones, ¿verdad?, de que hay mujeres también muy fuertes, pero la mayoría Dios nos ha diseñado así, ¿no? El hombre más fuerte físicamente y la mujer no tanto en el aspecto físico, pero sí más resistente, porque la diseñó a la mujer con el propósito de que pudiera engendrar. Estaba investigando, estaba leyendo y encontré que el cuerpo humano solo puede soportar, porque se mide el dolor en unidades. El cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor. Pero cuando una mujer se embaraza y dentro del parto, dice que una mujer soporta hasta 57 unidades de dolor, que esto es equivalente a 20 huesos rotos. ¿Alguna vez ustedes se han quebrado un hueso o por lo menos lastimado un hueso? ¿Cuánto duele? Mucho, ¿verdad? A veces ni siquiera se puede tocar porque te duele, te lastima. Ahora imagínense eso 20 veces más. O sea, es lo que tiene que soportar una mujer cuando da a luz. Y aun cuando haya una cesárea, pero también hay dolor. Yo no experimenté un parto natural, pero sí la cesárea. Y me costaba para moverme, ¿no?, porque era un dolor insoportable para mí, para mi cuerpo. Pero aún así, Dios nos ha diseñado para que tengamos esa fortaleza, porque un hombre no lo podría resistir. Por eso es que
Dios diseña a la mujer con este propósito. La hace fuerte en este sentido, que sus huesos también son capaces de abrirse cuando tienen que dar a luz. Se abren también los huesos. Cuando está el bebé dentro de la mamá, también los órganos se van acomodando, se van hacia atrás, y los intestinos también se van acomodando de tal forma que el bebé pueda crecer dentro de la mamá. Es increíble cómo es que Dios nos ha diseñado tan perfectos, que a la mujer le ha dado esta capacidad de que sus órganos se tengan que acomodar para que el bebé pueda desarrollarse y crecer. Ahora que estaba leyendo, veo todos estos detalles que a veces nosotros los vemos como cualquier cosa, ¿verdad? Como que es algo que todas las mujeres pueden hacer, pero no es cierto. Hay algunas a las que Dios no les ha permitido, y ahorita vamos a entrar en algunos puntos, pero en este aspecto de que a la mujer la diseñó Dios con ese propósito de procrear. Después de que la mujer tiene a su bebé, se lleva de 6 meses a 1 año para que se vuelvan a acomodar los órganos y el intestino vuelva a su función como siempre. Entonces imagínense lo que es esto, de que a veces hay varones que no entienden a su esposa y que solo nace el bebé y ya luego ya quieren que empiecen con sus labores, ¿no? Cuando hay un proceso en el cual la mujer se tiene que ir recuperando nuevamente. Y hay mujeres que también no sienten el dolor y que no saben quizás todo de lo que es este proceso, y luego se van a hacer sus labores y no se cuidan, y ya cuando viene porque es el proceso de vida, cuando la mujer ya está más grande de edad, ahí vienen las consecuencias, porque ya hay dolor de huesos, ya hay muchas cosas porque no se cuidaron después del embarazo, durante el embarazo, y hay consecuencias que vienen sobre el cuerpo de la mujer. Pero vemos que en este sentido de procrear, Dios diseñó a la mujer con una perfección, que tiene esta capacidad y aún de resistir tanto dolor. Como les comenté, el hombre no tiene esa capacidad de resistir tanto ese dolor, pero la mujer de 45 hasta 57 unidades puede soportar cuando hay ese parto. Entonces vemos que Dios diseñó a la mujer en ese aspecto fuerte, pero también la mujer es frágil. Dice la palabra de Dios que es como un vaso frágil, y le dice al hombre que no sea áspero, porque sabemos que somos diferentes también emocionalmente. Un hombre es como que más duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó de esa forma, porque Él es el que tiene que tomar decisiones y soluciones a veces ante las circunstancias que nos están afectando, y por eso tiene que ser como más duro. Pero la mujer emocionalmente es más expresiva. Si ella siente dolor, lo expresa. Si una palabra le lastimó, también lo expresa. ¿Por qué? Porque así nos ha diseñado Dios, siendo diferentes. Por eso también le da consejo al hombre y le dice: no trates mal a tu esposa, no seas áspero con ella, porque sabe que es diferente. En cambio, a la mujer no le tiene que decir: tienes que amar
a tu esposo, porque por naturaleza ya está en nosotros el amar. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó de esa forma, porque al ser mamá tenemos que amar y a veces tenemos que soportar muchas cosas. Yo les pregunto a las mamás que están aquí, ¿cuántas veces nos hemos quedado sin comer algo que nos gusta? ¿Por qué? Porque están los hijos y a veces los hijos quieren y nosotros, en vez de comernos lo que deseábamos, preferimos dárselo a nuestros hijos. ¿Sí o no? A veces quisiéramos comprarnos un vestido, una bolsa, pero cuando hay hijos y vemos que necesitan algo, preferimos darle las cosas a ellos que comprarnos nosotros, ¿verdad? Y ahí se muestra el amor que Dios ha puesto en las mujeres, que somos capaces como madres de darlo todo por nuestros hijos. Y recuerdo esta parte, ahorita que vamos a tocar el tema acerca de María, cómo es que Dios le favorece a ella. Vamos a volver a nuestra cita, ahí en Lucas. Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve muy favorecida. Primero le dijo que era favorecida. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchas mujeres, pero a ella se le eligió para esta labor. Las mujeres que hoy están aquí y que son mamás, a ustedes Dios les eligió, las favoreció con los hijos que tienen. Pero muchas veces desviamos los propósitos de Dios, porque así como a María fue elegida, fue favorecida para ser la madre de Jesús, porque tenía que cumplir con un propósito. Quizás Dios te ha dado hijos que van a ser siervos de Dios, que van a ser evangelistas, que van a ser misioneros. Pero en nosotros está el que encaminemos a nuestros hijos hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. María lo entendió muy bien y lleva a Jesús a buscar la presencia de Dios. Y en este versículo vemos que ella fue favorecida por Dios. Pudo haber muchas más mujeres, pero ella fue elegida, fue favorecida para cumplir con este propósito. Después le dice: el Señor está contigo. Iba a haber situaciones difíciles, porque la cultura y hasta nuestra actualidad, si vemos que una joven sale embarazada, empiezan las críticas. Se empieza a hablar mal de esa joven si sale embarazada, ¿verdad? Entonces imagínense en el tiempo de María. Iba a ser criticada. Y lo vemos posteriormente cuando insultaban a Jesús. No le decían directamente, pero es lo que pensaban, que le llamaban hijo de fornicación, porque María se empezó a notar su embarazo antes de que estuviera ya con José, ¿verdad? Y esto trajo habladurías en el pueblo. Y por eso el ángel le dice esto: el Señor está contigo, porque sabía que iba a pasar situaciones difíciles, pero le dice: el Señor va a estar contigo. Tú permanece fiel, tú enfrenta las situaciones que sean
ella, porque el hijo que vas a tener en tu vientre es con un propósito, va a ser el Salvador del mundo. Empieza a grabar. Así que a nosotros igual Dios nos ha dado unos hijos para que nosotros los encaminemos. Hay hermanos que ya terminaron con este proceso, ¿verdad? Hay hermanas que ya tienen a sus hijos grandes, que ya terminaron con este proceso de encaminar, y vemos que muchos de ellos pues ya son pastores, ya son líderes, ¿verdad? Ya de alguna forma están en el camino de Dios. Pero los que vamos empezando también debemos de tener en cuenta esto, que siempre vas a haber situaciones difíciles, pero que nosotros seamos firmes en encaminar a nuestros hijos con el propósito al que Dios les ha de llamar. Quizás algunos de nuestros hijos serán pastores, quizás algunos van a ser maestros, pero van a estar sirviendo en la obra de Dios. También le dice, iba a ser muy bendecida. Bendecida porque iba a ser el instrumento que Dios iba a ocupar para que se cumpliera ese propósito. Era algo que tenía que acontecer y ella fue el instrumento que Dios utilizó. Pero no solo se quedó ahí, sino que le dice, bienaventurada la que cree. ¿Qué pudo decir María? Pues a lo mejor sí iba a pasar esto. Pero la palabra de Dios dice que creyó, por eso le llama bienaventurada, porque hubo una reacción que ella entendió que ese era el propósito de Dios para su vida. Ella creyó y no vio las dificultades que vendrían sobre su vida. Ella creyó y se mantuvo firme, porque sabía que era un propósito eterno, que no era cualquier cosa el que pudiera llevar en su vientre ese fruto. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotras? ¿Hubiéramos creído si hubiéramos estado en el lugar de María? ¿Nos hubiera sido posible creer? Porque ella dijo, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Sin embargo, ella creyó y se aferró a esa promesa. Y por eso le dice bienaventurada, porque creíste. Cuando estudiaba este tema, vino a mi mente la escena cuando, no sé si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, donde hay una escena que Jesús va siendo castigado, que lo llevan hacia la cruz, y María ahí ve atrás llorando y viendo cómo va sufriendo su hijo. ¿Cómo se sentiría María en esos momentos? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si vemos que nuestros hijos están siendo maltratados y que no podemos hacer nada? Porque ella, aunque estaba ahí, quería ayudarla, pero la hacían a un lado. Pero ahí va detrás, sintiendo ese dolor, llorando por su hijo, viéndolo cómo lo maltrataban, cómo le pegaban. Pero ahí iba.
Esa escena cuando la veo me hace llorar, porque digo, qué dolor tan más grande, porque por lo regular los hijos son los que entierran a los padres, pero a veces a los padres les toca enterrar a los hijos. Y las madres que pasan por este dolor quisieran morir. Tengo una tía, y creo que ya les he comentado, ¿verdad?, que pasó por este proceso. Perdió a sus 2 hijos. Primero a su hija, 2 años después a su hijo, y casi de la misma manera. Y fue un dolor en el cual no se podía recuperar. Y se puede, o yo no sé, emocionalmente las mujeres expresamos más, ¿verdad?, ese dolor. Ahorita también hay una prima que está enterrando a su hijo. Su hijo tuvo un accidente de moto y murió él y su novia. Y ahorita en Veracruz están, pues anoche estaban velando a su hijo y hoy lo iban a sepultar. Entonces, en un día especial para muchas mamás, otras están experimentando el dolor. Pero así como María, quizás a veces tengamos que pasar por momentos de dolor, pero Dios está mirando, porque cuando está Jesús en la cruz, ve el dolor de su mamá, siente el dolor de su mamá al verlo ahí en la cruz, y por eso le dice a Juan: ahí está tu madre. Y a María le dice: ahí está tu hijo. Le dice Jesús: yo ya no voy a poder estar físicamente contigo, pero ahí está un sustituto. Que como madre nunca hay sustitutos para un hijo. Nuestros hijos son únicos. Pueden ser berrinchudos, pueden ser... Cada uno es diferente, pero a cada uno le amamos, ¿verdad? Las mamás, aunque nos hagan enojar por un momento, pero después los estamos apapachando, ¿verdad? Porque así es el amor de una madre, que nos pueden en un momento hasta ofender, pero después el amor cubre eso, y se nos olvida, ¿verdad? Cuando ellos regresan y nos abrazan, todo se olvida. Por eso es el amor que Dios puso en nosotros y lo compara, el amor de Dios Padre como el amor de una madre. Así es Dios con cada uno de nosotros, que aunque fallemos, aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, pero si venimos a Él arrepentidos, Él dice que está con sus brazos abiertos, esperando que nosotros reconozcamos nuestro error y nos acerquemos a Él. Él está ahí mostrando ese amor como esa madre por su hijo. Cuando nos hacen enojar, ¿verdad? Cuando pasa algo que a veces es difícil, pero como madres, allí estamos. Yo recuerdo también a una hermana que la admiré mucho por su fortaleza, porque era una mujer, un ejemplo. Una vez cuando nos estaban dando clases de tanatología, nos decían,
escriban el nombre de 3 personas que admiren ustedes. Y a mí se me vino a la mente esta hermana, porque a pesar del sufrimiento que tenía, porque le regresó el cáncer, entonces ella tenía una sonda y a veces la lastimaban mucho cuando le tenían que cambiar la sonda, y estuvo así por muchos años. Y a pesar de que ella estaba dolorida, de que se enfermaba por esa situación, pero cuando llegábamos a visitarla para darle ánimo, para orar por ella, salíamos más animados nosotros de la fe que nos contagiaba, porque dice: no me importa en esta condición que estoy, porque yo he creído en Dios. Y nos mostraba esa fortaleza y nos transmitía esa fortaleza. Y a pesar de ese sufrimiento que estaba pasando, ella estaba firme en la fe. Entonces, a pesar de las circunstancias en las que estemos, si nosotros tenemos fe en Dios, podemos estar pasando lo peor, pero cuando nos mantenemos firmes en Dios, Él nos va a dar esa fortaleza que solo Él puede dar a nuestras vidas. Entonces vemos aquí ese ejemplo tan maravilloso de María, y que nos invita a cada una de nosotras a que sigamos adelante, porque Dios ya nos ha favorecido al poner en nuestras manos a alguien para que le cuidemos. Es nuestra responsabilidad delante de Dios, porque aquí vemos que también hay roles. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Porque en la ciudad es un poco diferente. Ahí pueden trabajar ambos en empresas y a veces se reparten las labores del hogar, pero por lo regular aquí en esta zona el papá es el que busca, ¿verdad?, los recursos, pero la mamá es la que queda en casa y se encarga de la educación de los hijos. Entonces Dios nos ha favorecido poniendo en nuestras manos a quién enseñar, a quién instruir. Los hijos que Dios te ha dado, y aunque ya estén grandes, tenemos esa autoridad para seguir hablándoles. El otro día que estudiábamos con la hermana Ana acerca de los hijos, porque era tan duro de que si un niño desobedecía a sus padres, dice que el pueblo lo llevaba delante y todos lo apedreaban hasta que ahí moría. Y decía, pero a mi parecer era injusto, ¿verdad? Pero estábamos investigando, estábamos leyendo y veíamos que tal era así porque el padre y la madre representaban a Dios mismo. Entonces cuando el joven desobedecía, cuando les contestaba a los padres, directamente le estaba contestando mal a Dios. Si era la madre o el padre, pero si contestaban mal, porque ellos eran la representación de Dios. Entonces no le estaban contestando al papá o a la mamá, le estaban contestando a Dios. Y por eso es que tenían este juicio sobre aquellos niños y jóvenes que desobedecían, que eran rebeldes. Ese era el castigo para ellos, ponerlos delante del pueblo y que todo el pueblo lo apedreara y morir de esta manera. Y vemos que actualmente ya no es así, pero hoy también les quiero hablar a los hijos, ¿verdad? Honren a sus padres, honren a su mamá, porque su mamá
es quien está ahí más al pendiente de ustedes, la que les está instruyendo en la palabra de Dios, que a veces el papá tiene que andar de un lugar a otro, pero la mamá es la que está ahí, ¿verdad? Enseñándoles la palabra de Dios. Y es un mandamiento que tiene promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué pasa? Se te alargarán. Y alargarás tu vida, ¿verdad? Tus días se alargarán. Y habrá bendición sobre tu vida. Pero si no los honramos, entonces no esperemos que nos vaya bien en la vida. Hay muchos también hijos que desearían tener a su mamá, pero que ya no la tienen. Entonces aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que tienen a su mamá, hónrenla, ayúdenle, ¿verdad? Ahí en los quehaceres del hogar. Ámenla, porque no saben cuánto tiempo Dios se las va a dejar y les va a permitir estar con ella. Y a mis hermanas, nuevamente les vuelvo a decir, así como el ángel le dijo a María, ustedes han sido favorecidas porque han tenido ese privilegio de ser madres. No cualquiera es madre. Y aún así, hay mujeres que Dios les ha permitido ser madres y no lo han aprovechado. Hay mujeres que han sido malas y hasta terminan tirando a los bebés, dejándolos ahí, abandonándolos, porque no han entendido el propósito de Dios y lo valioso que Dios puso en sus manos. Pero a nosotras que estamos aquí, Dios nos habla de esta forma, ¿verdad? Y nos dice que hemos sido favorecidas porque nos ha entregado a esos hijos. Así que encarguémonos de ellos, dirigiéndonos hacia Dios, acercándonos a Él. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotras. En esos momentos difíciles, en esos momentos que hay rebeldía, porque pasan los adolescentes por esa etapa de rebeldía. Y a veces ya no sabemos ni qué hacer con ellos. Bueno, mis niñas todavía no llegan a esa etapa, pero recuerdo a mis padres que pasamos por ahí también y que éramos adolescentes y nos queríamos rebelar contra nuestros padres, pero ahí estaba mi mamá teniendo esa paciencia y orando. Siempre la vi orando por nosotras. Y Dios pues hizo algo en nosotras, ¿verdad? Mi otra hermana pues también sirve a Dios allá en Cancún. Y pues Dios a mí me llamó al ministerio también, al pastorado, y aquí estamos, ¿verdad? Pero también por las oraciones de una madre que no se cansó de estar ahí intercediendo por nosotras y que aún lo sigue haciendo, aunque ya estamos grandes, pero aún ahí sigue intercediendo por cada una de nosotras. Así que nuestro trabajo, aunque ya de algunas de ustedes, sus hijos ya están grandes, pero no termina, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar intercediendo por cada uno de ellos. Hay hermanas que aún ya tienen nietos y bisnietos, entonces tienen mucha más responsabilidad de estar orando, de estar intercediendo por toda su descendencia. Amén. Y ha traído esa bendición ha caído sobre nosotras, esa bendición de poder tener esa descendencia que es el principal propósito de Dios. Por eso el tema, la mujer, diseño perfecto, porque fue lo que Dios diseñó para nosotras.